Bendiciones con todos. Tema 59, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, el apóstol Pablo ante Festo y Agripa, y utilizamos Hechos capítulo 25 que vamos a ir leyendo mientras hacemos las explicaciones correspondientes. El gobernador Félix mantuvo el caso de Pablo en suspenso durante 2 años, pero cuando llegó el nuevo gobernador, Festo, volvió a salir a la luz. Mire lo que dice Hechos capítulo 25, versículo 1. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo, y le rogaron pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Mire, tremendo, ¿no es cierto? Los enemigos de Pablo no se habían dado por vencido en su misión de matarlo, pero no podían hacerlo mientras él estuviera bajo la custodia de los romanos en Cesarea. Por eso pidieron que fuera transferido a Jerusalén. Como nuevo gobernador, Festo pudo haber cedido a la petición de los líderes religiosos para quedar bien con ellos. Sin embargo, no lo hizo. Mira lo que dice Hechos capítulo 25, versículo del 4 al 5. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partía en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Ahora, ¿quién era Festo? Según datos históricos, Porcio Festo asumió su puesto como gobernador de Judea en el año 60 después de Cristo, luego de la corrupción y la tiranía de su predecesor. Festo trajo un respiro a la región. Sin embargo, aunque él fue un mejor gobernante, se dedicó a enfrentar muchas crisis que dejó Félix. Para entonces se habían levantado muchos grupos de celotes cuya misión era rebelarse y liberarse de la opresión romana. En su primera visita oficial, Festo se dirigió a Jerusalén, la ciudad principal de los judíos. Aunque la sede del gobierno romano se encontraba en Cesarea, en Jerusalén se reunió con los principales líderes religiosos. Para su sorpresa, de todo lo que le pidieron solicitar en esa primera visita, los religiosos le pidieron que le entregaran a Pablo. ¿Por qué era tan importante? Él lo iba a averiguar. Miren lo que dice Hechos capítulo 25, versículos del 6 al 8. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada, decía el apóstol Pablo. De nuevo, Pablo se defendió, diciendo que no había hecho nada malo, ni contra el orden de Roma, ni contra la ley de Dios. Luego de escucharlo, se hizo evidente que las acusaciones en contra de Pablo eran de índole religioso. Por eso, Festo propuso que Pablo regresara a la corte de Jerusalén, pero Pablo no aceptó y como ciudadano romano apeló a la autoridad superior. Sí, mire, escuche. Recuerden que Pablo es un abogado, es un doctor en la ley, conoce la ley y no lo van a manipular así nomás. Y además que Dios está allí actuando porque Dios lo va a llevar hasta Roma, donde va a seguir predicando la palabra. Miren lo que dice Hechos capítulo 25, versículo del 9 al 11.
Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiéndole a Pablo, dijo: ¿Queréis ser y subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo: ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, me rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Apelo a César. Pablo jugó su última carta legal. Apeló al César, la máxima autoridad en el Imperio Romano. Dice Hechos 25:12 lo siguiente: entonces Festo, habiéndolo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Esta apelación era uno de los derechos más antiguos con los que contaban los ciudadanos romanos. Desde los tiempos de la República Romana, 509 a.C., al gobernador no le quedó otra que seguir el procedimiento porque Pablo era un ciudadano romano. El único problema con que se quedó Festo es que, al enviar a Pablo a Roma, él debía escribir un sumario del juicio, al igual que la descripción del cargo por el cual se le había detenido. Pero a la fecha que no se había acusado de nada porque pudiera ser nada de que pudiera ser aprobado. ¿Qué iba a enviar por escrito Festo a Roma? Ahora, Pablo ante el rey Agripa. Escuche, Festo aprovechó la visita del rey Agripa para dilucidar el caso de Pablo. Mire lo que dice Hechos capítulo 25, versículo del 13 al 21. Pasados algunos días, el rey Agripa y Berenice vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentado en el tribunal, mandé traer al hombre, y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión, y de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservare para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. En lugar de darle su opinión, Agripa pidió ver a Pablo en persona. Mire lo que dice Hechos 25:22. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: mañana le oirás. De nuevo se abre la oportunidad para que Pablo comparta con reyes y gobernadores, tal como Dios lo había revelado con anterioridad. ¿Sí? En Hechos capítulo 9, versículos 13 al 16. Esta audiencia con Pablo no iba a ser un asunto privado, sino que lo hicieron público. Miren lo que dice Hechos capítulo 25, versículos 23 al 27. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa y entrando en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más.
Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto César, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de la razón enviar un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. Mire, muy bien, ¿no es cierto? De nuevo, otra autoridad encuentra inocente a Pablo, haciendo evidente que las acusaciones en su contra son falsas, motivadas por otros intereses. En el siguiente capítulo, Pablo tendrá la oportunidad de compartir su testimonio ante el rey Agripa, ¿sí? Pero antes veremos quiénes eran estos personajes importantes, Agripas II y Berenice, ¿sí? ¿Ok? ¿Quiénes eran estos personajes? Berenice era hermana de Drusila, casada con Félix. Ambas eran hijas de Herodes Agripa I. Berenice se casó con Herodes de Calcis, hermano de Agripa I, quien era su tío. Los matrimonios entre parientes cercanos eran aceptados entre los romanos. Cuando el esposo tío de Berenice murió en el 48 después de Cristo, ella se fue a vivir con su hermano Agripa II, con quien se cree que mantuvo una relación incestuosa. Escuchen más. De esta forma se aseguraron que el reino le quedaría a él. Agripa II heredó los territorios de su padre, al igual que los que habían estado bajo su tío abuelo, Herodes de Filipo, que incluían parte de Galilea. La ciudad principal era Tiberias, pero él estableció el centro de su gobierno en Cesarea de Filipo, cuyo nombre cambió a Neronías en honor al emperador Nerón. Además, le fue dada cierta autoridad sobre un territorio muy significativo, el monte del templo en Jerusalén. Esto le daba el poder de nombrar y remover al sumo sacerdote. ¿Qué les parece? Históricamente, a Agripa II se le recuerda más por su resistencia a las revueltas de los judíos, principalmente los celotes. Siempre se mantuvo del lado de los romanos y por eso los romanos lo premiaron con más territorios bajo su autoridad. Durante la estadía del general Tito en la región para apagar la revuelta judía, se cree que Berenice sostuvo una aventura con él. Él quería llevarla con él a Roma como su novia, pero al final desistió ya que ella era judía y no sería bien aceptada en Roma por la rebelión judía. Más tarde él llegó a convertirse en César. En tiempos de Pablo, Herodes Agripa II era el rey de los judíos. Ante él, Pablo dará su testimonio, como lo veremos en el siguiente capítulo. Pero, ¿qué les parece estas verdades en la palabra de Dios? Pablo está acusado y todos, el rey Agripa, Festo, todos no encuentran cargo, no hay pruebas de la acusación. En otras palabras, Pablo es inocente. Sí, porque es un hombre consagrado, un hombre que allí está aprovechando para predicarle a los gobernadores y a los reyes. En otras palabras, se está cumpliendo la palabra que el Señor le dijo a él cuando se encontró, ¿se acuerda? En Hechos capítulo 9, que él iba con cartas a Damasco. Entonces, insistimos, eso es lo que quiere Dios hoy también. Hombres y mujeres dispuestos a llevar la palabra de Dios, dispuestos a llevar la palabra de Dios con tanto denuedo, con tanto poder, que no haya nada que los detenga, ni los gobernadores injustos, ni las acusaciones falsas, ni las cárceles, nadie. Que todo lo vea como una oportunidad para llevar este mensaje tan importante. Pablo lo está haciendo. Pablo está aprovechando cada oportunidad para presentar el mensaje, para dar su testimonio, cómo el Señor le llamó, cómo el Señor le cambió.
Y es lo que necesitamos hacer hoy también. Tener presente cada oportunidad que tengamos para hablar de Cristo, para hablar de su amor, para hablar de cómo Él nos salvó, de cómo nos rescató, cómo Él se levantó de la tumba el tercer día, cómo vendrá por segunda vez a llevar su iglesia, ¿sí? Y esa es la mejor noticia que puede recibir cualquier ser humano. Si tal vez no es su caso, no ha aceptado a Cristo todavía y necesita conocerlo, hemos tejido lo que le llamamos la oración de fe para que usted venga a los pies de Cristo, ¿sí? Y de allí vendrá un proceso de enseñanza para que usted pueda seguir creciendo. La oración de fe dice así: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados y ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Maravilloso, ¿no es cierto? Lo bendecimos por dar ese paso. Pero no solo repetir una oración, ese es el primer paso. Ahora tienes que venir a la palabra, leerla, a estudiarla, a obedecerla o ponerla en práctica todos los días. Pedir la unción del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo le haga entender esa palabra, le dé el ánimo para aplicarla y después le dé el denuedo para predicarla, así como lo hacía el apóstol Pablo. Y le invitamos a la iglesia, venga a la iglesia para seguir aprendiendo una variedad de temas que estamos presentando cada semana para seguir creciendo, ¿sí? Para seguir creciendo. Como insistimos, no solo repetir una oración, y ya hay muchas personas que repiten una oración, pero no hay una conversión, que haya un cambio de vida. Dice la palabra que el que está en Cristo es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí vienen cosas nuevas. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por el testimonio en tu palabra, por el testimonio de estos hombres como Pablo, que tú los has llamado a predicar tu palabra, Señor, y ellos han hecho caso. Ellos le han puesto tanta pasión a este trabajo de predicar tu palabra, Señor, que nada los ha detenido. Han sido probados, han sido encarcelados, han sido enjuiciados, han sido acusados injustamente, han sido apedreados, pero nada de esto ha sido causa para que ellos desistieran. Han seguido predicando, Señor, y por eso vemos una cosecha. Por eso vemos que en ese mundo gentil se plantaron numerosas iglesias, numerosos cristianos crecieron, numerosos líderes, Señor, nacieron para seguir predicando la palabra de Dios. Espíritu Santo, hoy derrámate, por favor, en nuestras vidas, en la vida de la iglesia, en los pastores, en cada persona que escucha la palabra de Dios, y muévenos a llevar esa palabra, y que esa palabra germine, que esa palabra dé fruto, que esa palabra produzca, Señor, un avivamiento, y ese avivamiento traiga una cosecha numerosa, y esa cosecha traiga un cambio en este mundo que adolece, Señor. Por eso te alabamos y glorificamos tu nombre, pidiéndote nuevamente que no te olvides de derramar tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y te damos la gloria y el honor a ti, Señor Jesucristo. Y en tu nombre oramos y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan cada día la palabra. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando a otros que necesitan saber estas maravillosas verdades. Nosotros desde acá les deseamos que tengan un día pero lleno de bendiciones.